Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar. ¿Recibieron la notificación de las calificaciones del examen? Sí, profe. Ok. Profe, yo sigo con el mismo problema, que a mí no me llega nada. Mayelén. A mí me llamó alguien de ahí de la escuela, a ver, hace como dos o 3 días. Me Sí. llamaron y yo le expliqué. Ellos tenían mal el correo, pero me parece que no los usaran bien y vuelven a mandarlo con el correo mal. Cuando usted envía algo, ¿usted lo envía por el correo también? No, yo lo que hago, todos los avisos se los pongo en el aula virtual y desde ahí esa misma plataforma se los manda a ustedes por el correo. Entonces, si tú estás bien registrada en el aula virtual, pues vas a recibir los avisos a tu correo, pero si no estás bien registrada, entonces no los estás recibiendo. El día cuando tú me dijiste, yo les avisé y les pedí que aclararan ese tema porque no podías, Sí. que no recibías los correos. Y la primera respuesta que me dieron fue que, pues entonces, si no recibías los correos, pues que revisaras el aula virtual. Ah, ya. Ya yo lo volví a rectificar con ella, pero parece que tienen el que tienen por la primera vez y vuelven otra vez a caer en lo mismo. Pero usted no tiene otra opción, no sé, por WhatsApp, porque gracias a Ruber que me pasa todo. No, pues yo no tengo otra vía. A ver, hagamos algo. Déjame. Y cuando te llamaron, que te pidieron tu correo para verificar Sí, si está bien. sí, ya lo rectificamos, estaba mal. Ya lo rectificamos, pero si usted envió eso, me debe de haber entrado el correo y tampoco me entró. Y no.
¿Entiendes? Es Pues decir, no que lo sigue hago. lo mismo. Y entonces yo no me puedo pasar todo el tiempo del curso en eso, pasando trabajo. Pues sí. A ver, aquí lo voy a anotar para volverles a decir que no quedó bien, lo que hayan hecho no ha quedado bien. Sí. Y que Que lo hagan una revisen. prueba conmigo en ese momento, a ver si me entra. Ujú, ujú. ¿Me entiendes? Gracias a Ruber, que es la que se comunica conmigo. Ajá. Ok, hoy les vuelvo a decir a ver qué Sí, pueden arreglar. está bien, gracias. Mayelín, Dime. Mayelín, ¿y tú con tu orientadora no creaste como un grupo de WhatsApp? Porque ellas a mí me escriben, me llaman y ellas a mí me escriben todo por WhatsApp. O sea, tú Bueno, puedes escribirle el correo por WhatsApp y ellos copiarlo bien. bueno, yo le escribí a ella, pero no he recibido tampoco respuesta. ¿Entiendes? Por eso siempre estoy atrás del palo. Porque yo sí, en el momento de la misma llamada hemos entrado al WhatsApp y ella me ha escrito y entonces yo le respondí en el mismo momento la llamada, ¿ves? Sí. Es lo que he Yo hecho le voy a yo. escribir hoy otra vez. Está bien, gracias. Ok, ok, y yo les vuelvo a decir, ojalá que ya se arregle. Ujú. Ok. Déjenme ver, no encuentro aquí. No sé qué hice con pluma. A ver, Mayelín. Bueno, no, pues yo les digo que te llame. Ok. Ok, bueno. Entonces, bueno, vieron ahí en la lista los resultados, pues están relativamente bien. Hay 9, hay 10 y quiere decir que sí funcionó. Vamos a seguir 1, 2 semanas viendo si todos pueden entrar, si lo pueden resolver. Sí, importante, procuren repasar los temas para que en 1 o 2 intentos pues ya lo puedan resolver, porque me encontré a alguien que hizo el examen 4 veces. No sé quién, pero alguien hizo 4 veces el examen. Entonces, yo de todas maneras me comprometí en la lista registrar la que fuera la calificación más alta. Entonces, eso hice con los exámenes, estos últimos. Pero pues sí, ya vimos que requiere un esfuerzo adicional de repasar los temas, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, o más bien vamos a continuar con lo que nos quedamos. Muy bien, entonces estamos en el sistema inmune, ya avanzamos una buena parte. Ya vimos que pues es el sistema que tenemos para que nos pueda defender contra algo que nos quiera atacar. Vimos este esquema en donde están pues, los órganos que forman el sistema inmune y dijimos aquí la parte clave del asunto es que en la médula ósea se producen los linfocitos B, que forman parte de los glóbulos blancos, y su tarea es formar anticuerpos, producir anticuerpos específicos contra cada agente agresor que pretenda agredirnos. Estos linfocitos tienen la capacidad de reconocerlos y producir los anticuerpos que son los que los van a atacar. Y dijimos que en el timo se producen, eso no es correcto. Yo ayer dije que en el timo se producen los linfocitos T, pero eso en realidad no es así. Esos linfocitos T en realidad se producen como todas las células de la sangre, se producen en la médula ósea. Lo que ocurre es que se forman ahí
pero al salir de la médula ósea salen inmaduros, todavía no pueden actuar. Entonces tienen que pasar al timo y en el timo ya terminan de madurarse y de diferenciarse como linfocitos T. Ojo, recordar, se producen en la médula ósea. El timo no es productor de células. Entonces, en el timo se diferencian y esos linfocitos T salen de ahí en dos formas diferentes, como linfocitos T colaboradores o como linfocitos TC citotóxicos. Ahora, algo que ayer no se mencionó aquí fue que esta forma de actuar de este sistema se conoce como es un modelo. Cuando decimos un modelo, significa que en la ciencia sigue estudiándose, que no está perfectamente definido cómo funciona. Por eso se sigue tratando como un modelo. Entonces, el modelo aquí se le dice así como el modelo de la llave y la cerradura. Entonces, imaginemos una llave y una cerradura. Sabemos que para esa cerradura solo hay una llave que la puede abrir. Ajá. Entonces, en este modelo lo que se dice es que la cerradura son esos agentes extraños. Vamos a pensar, la cerradura es el virus de la hepatitis. Ajá. Y los anticuerpos son la llave. Significa que esa llave, esos anticuerpos solo van a abrir a la cerradura que corresponda al virus de la hepatitis. No va a abrir para otro tipo de virus o otro tipo de agente agresor. Entonces, por eso se dice, es un modelo tan específico que solamente hay una cerradura y una llave que coincide. Por lo tanto, ante un agente agresor solo va a haber un anticuerpo que coincida con él para poder inactivarlo. Una vez que el anticuerpo se une a ese agente agresor o antígeno, que así en realidad se le debe de llamar al agente agresor, en inmunología le llamamos antígeno. Entonces, una vez que el anticuerpo se une a su antígeno, en ese momento el antígeno queda inactivado, ya no puede actuar, ya no puede hacer daño, ya no puede seguir produciendo la enfermedad, la infección. Entonces, una vez que el antígeno ha sido inactivado por su anticuerpo específico, en ese momento es cuando entran en acción los linfocitos T. Esos linfocitos T, una vez que está unido el antígeno con el anticuerpo, el linfocito T ya solamente va a destruir a esa unión, a ese complejo que se formó. Cuando lo destruye con esas sustancias tóxicas que produce, entonces el complejo antígeno-anticuerpo se desintegra y se elimina del organismo. Y así va a ser para cada virus que se encuentre, o para cada bacteria, o para cada agente agresor. Va a funcionar el mismo mecanismo, solo que pues para cada antígeno va a ser un anticuerpo diferente. Y bueno, ayer, esto no lo vimos ayer, ¿verdad? No, profe. Okay. No. Es que en otra hora sí dio tiempo de ver esto. Ok, entonces, de todo esto que estamos hablando, del sistema inmune,
En realidad debemos tener en mente que nosotros en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de inmunidad, dos tipos de protección. Una que se llama inmunidad natural o innata, y dice ahí, está presente desde el nacimiento. O sea, ese tipo de inmunidad se genera desde el desarrollo fetal y en el momento en que nacemos, esa inmunidad natural empieza a actuar, porque es lógico. En el momento en que el feto sale de la madre, en ese momento ya está en un ambiente que lo puede agredir. Cuando sale del cuerpo de la madre, ya se enfrenta a las partículas del ambiente, al polvo, a las bacterias, a los virus, a todo lo que esté en el ambiente. Entonces, desde ahí, esa inmunidad natural lo mantiene protegido. Y por lo tanto, es muy importante que durante el desarrollo fetal, esta inmunidad natural se genere, se forme correctamente. Porque si hablamos, no sé, de una madre desnutrida que no está alimentando bien al feto, pues entonces ese feto al nacer va a tener un sistema inmune deficiente. Existe que desde el nacimiento hay una inmunidad deficiente, una protección deficiente, y son esos bebés que desde que nacen están enfermos, se infectan de todo, siempre están enfermos de la garganta, siempre están enfermos de cosas digestivas, porque en el desarrollo fetal su sistema inmune innato, natural, no se desarrolló correctamente. Y son bebés que desde que nacen hay que estarlos protegiendo por fuera, porque no tienen ellos una buena protección propia, ¿no? Dice, es un sistema de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque ya ahí está. Entonces, en el momento en que hay contacto con un agente agresor, pues esto va a responder de inmediato, sobre todo por ser un bebé, porque necesita estar bien protegido, ¿no? Dice, elimina agentes agresores mediante fagocitosis. Yo no sé si aquí en alguna clase creo lo hemos mencionado, lo que es la fagocitosis. Tal vez con el sistema hematopoyético lo explicamos un poco, no me acuerdo, pero la fagocitosis es, pensémosle como si fuera, pensemos como si fuera comida. El agente agresor, hay células en nuestro cuerpo que se llaman fagocitos. Esas células lo que hacen cuando entra un agente agresor, inmediatamente lo capturan, lo engloban, así tal cual como si lo metieran dentro de un globo y se lo comen. Así, lo digieren y de esa manera digerido eliminan al agente agresor. Por eso es una respuesta rápida, porque de inmediato esas células atrapan al agente agresor y lo destruyen por esa fagocitosis, porque lo digieren, lo rompen a la estructura y la eliminan. Dice, participan citocinas mensajeras. Ahí dice cuáles son esas citocinas. Esto es la proteína C reactiva, el complemento, las interleucinas, interferones, prostaglandinas, en fin, un grupo de sustancias químicas que se llaman así, citocinas mensajeras, que específicamente envían señales al cerebro para decir, aquí hay una agresión. ¿Para qué? Para que el cerebro mande la respuesta y envíe todas las células que van a fagocitar al agente agresor. Entonces, es un mecanismo que está mediado por esas células que fagocitan a los agresores y está mediado también por estas sustancias químicas, las citocinas. Pero en particular las citocinas, su trabajo es enviar la señal al cerebro para que el cerebro responda, el sistema inmune se active y entonces puedan ser atrapados los agentes agresores.
Y luego dice, por último, es un mecanismo inespecífico. Esta inmunidad natural tiene esa característica. No puede reconocer qué agente agresor es. Es decir, no puede reconocer si es el virus de la influenza o si es la bacteria de la tifoidea o si es la bacteria de la tuberculosis. No lo distingue. Lo único que distingue es que es un agente extraño que no debe de estar ahí en el cuerpo y lo va a atacar sin saber quién es. Ajá. Luego, tenemos una inmunidad que se llama adaptativa o adquirida, como el nombre lo dice. Esta inmunidad, esta protección, se adquiere cuando estamos expuestos a los agentes agresores. Significa que esta inmunidad adquirida va a empezar a funcionar hasta después del nacimiento. No nacemos con ella. Aquí primero tiene que entrar el agente agresor para que esta inmunidad se active, empiece a funcionar. Y tiene la característica de que es un mecanismo sumamente específico. Es decir, a través de la inmunidad adquirida, la protección se genera específicamente para cada agente agresor. Aquí se tiene que reconocer primero quién es el agente agresor y decir, este es el virus de la influenza. O decir, esta es la bacteria de la tuberculosis. Entonces, primero se tiene que reconocer con todo detalle quién es el agente agresor para que esto pueda funcionar. Y de ahí se abre en dos vías. Tenemos una inmunidad o una protección que es celular, en donde ya vimos participan los linfocitos B y los T, y también los monocitos, es otro de los tantos glóbulos blancos que tenemos. Y también actúa lo que es la inmunidad humoral. Ahí es a donde se van a formar los anticuerpos específicos para cada agente agresor o antígeno que nos esté atacando. Entonces, aquí hay que tener presente que esta inmunidad adquirida solamente funciona si tiene la capacidad de reconocer al agente agresor, de reconocer quién es, porque necesita formar anticuerpos específicos para ese agente agresor. Si no lo reconoce, entonces esto no puede funcionar. Y además esto tiene la particularidad de que estos anticuerpos específicos que se producen se quedan guardados en la memoria de nuestro organismo. Significa que si cuando teníamos 6 años nos dio sarampión, generamos anticuerpos contra el virus del sarampión en ese momento, a esa edad. Si ahorita, en este momento de nuestra vida, volvemos a entrar en contacto con el virus del sarampión, ahí ya en nuestra sangre están esos anticuerpos que reconocen al virus del sarampión e inmediatamente lo atacan y lo eliminan. Por eso es que el sarampión te da una vez y en teoría el resto de tu vida no tiene por qué volver a darte, porque ya tu cuerpo tiene esa memoria, ya lo reconoce y lo puede destruir. Y en teoría así ocurre con cualquier enfermedad, cualquier infección o invasión de un agente agresor. Dijimos también que esta inmunidad pues es tal cual funciona en nuestro organismo. El tema es que la inmunidad
natural o innata, pues ya la tenemos ahí por fortuna, desde que nacemos estamos protegidos. La adquirida, pues la vamos a generar en el transcurso de nuestra vida. El problema es que esa inmunidad adquirida, ya les decía, tarda en que se formen los anticuerpos específicos que se necesitan. Se requiere, así está estudiado, se requiere un mínimo de 3 semanas para que esos anticuerpos se puedan formar. Significa que hay un lapso desde el momento que el cuerpo se infecta o el momento en que el cuerpo es invadido hasta que forma los anticuerpos. Va a haber un lapso en donde pues se va a manifestar la enfermedad. Hasta que se produzcan los anticuerpos, entonces ya se va a destruir al antígeno y ya la enfermedad se va a terminar, ¿no? Entonces, ese lapso es cuando nosotros presentamos los síntomas. Por ejemplo, pensemos en un niño con sarampión, con varicela. Ese niño se infecta con el virus y presenta los síntomas. Tiene comezón, tiene fiebre, tiene ronchitas, granitos, porque en ese lapso que la enfermedad se está presentando, su cuerpo está formando los anticuerpos. Hasta después de esas 3 semanas que ya los pudo formar, entonces ya se ataca al virus y el virus ya se elimina del organismo y ya el niño ya vuelve a su estado de salud normal, ¿no? Entonces, ese es el tema, que no es inmediata la respuesta en la inmunidad adquirida. Y dijimos también que hay forma de ayudar al organismo y especialmente se hace a través de las vacunas, ¿no? Esas vacunas nos las administran para que ya estén ahí las defensas dentro de nuestro cuerpo listas cuando haya una agresión, pues entonces ya podemos ser defendidos rápidamente porque en la vacuna ya nos administraron estos anticuerpos. Entonces, eso es lo que pasa en todas las vacunas que nos ponen, o que más bien que se ponen a los niños, son vacunas preventivas, donde ya le estás dando al niño la defensa para que cuando se enfrente al agente agresor, pues ya tenga ahí los anticuerpos para poder defenderse. No todas las vacunas están hechas por anticuerpos. La gran mayoría sí, pero por ejemplo la vacuna esta del COVID, esa no está hecha de anticuerpos, está hecha por otro mecanismo. Por eso es que nos tenemos que poner refuerzos. Si la vacuna es de anticuerpos, ahí tienes ya la defensa en automático, te la están dando ya directo en la vacuna. Pero la vacuna del COVID fue hecha por otro mecanismo en donde no te están dando los anticuerpos y por eso no produce una inmunidad de por vida. Y va a haber que seguir inmunizándose y seguir vacunándose hasta, pues por siempre. Así es lo mismo lo de la influenza. Hay que estar dando refuerzos cada año porque la acción de la vacuna no es suficiente para mantenerte protegido por toda la vida. Y bueno, así se están haciendo las vacunas actuales. Las vacunas hechas en otra época daban una protección más eficiente, que sí podía ser para toda la vida. Pero actualmente las vacunas se quieren hacer tan rápido. La del COVID fue hecha tan rápido que ni siquiera fue hecha con el cuidado suficiente. Yo, la verdad, espero que en
en el tiempo se produzca otro tipo de vacuna para el COVID que ya no obligue a estar dando esos refuerzos, porque se puede hacer. Podemos contar con esa vacuna. El problema es que los gobiernos quieran invertir dinero en producir mejores tipos de vacunas, ¿no? Como las que se hacían antes, eran mucho mejores. Ok, bueno. Y aquí ya un poco empezamos a hablar de problemas con el sistema inmune. Dice ahí, cuando el sistema inmunológico no funciona adecuadamente, el cuerpo es susceptible a muchas enfermedades. Y pues eso tiene su lógica, ¿no? Si el sistema inmunológico sirve para defendernos y no está funcionando correctamente, pues entonces quedamos desprotegidos, quedamos a merced de cualquier cosa que pueda atacarnos. Y el sistema inmune puede no responder ante esos ataques, ¿no? Dice, las alergias y la hipersensibilidad a ciertas sustancias se consideran desórdenes del sistema inmunológico. Personas que presentan alergias a X sustancias, sobre todo a sustancias químicas o a factores ambientales, esas alergias se deben a que su sistema inmunológico no está funcionando correctamente. Hemos escuchado de personas alérgicas a las fresas, al polen, al frío, al calor, a infinidad de cosas, ¿no? Entonces, pues ahí su sistema inmune no está bien y pues hay que ayudarlas a poder salir de la alergia, pero en ese caso pues no se les puede ayudar de otra manera más que salir de ese evento y que la persona sepa que si por ejemplo es alérgica a las fresas, pues se le ayuda con los síntomas, etcétera, pero la persona tiene que saber que pues no puede comer fresas porque cada vez que las coma va a pasar, va a ocurrir el mismo problema, ¿no? Es algo que no se resuelve, no se cura, digamos. Luego dice, el sistema inmunológico juega un papel importante en el proceso de rechazo de los tejidos u órganos trasplantados. Lo mismo, todo este sistema inmune funciona a través de mecanismos de reconocimiento. Así como se reconocen a los agentes agresores para producir anticuerpos, igual se reconocen las cosas que son propias de nuestro cuerpo. Si en nuestro cuerpo hay un corazón, un hígado, riñones, etcétera, nuestro sistema inmune reconoce a esos órganos como propios y no los ataca, porque son parte del cuerpo, ¿no? Porque solo ataca a lo extraño, a lo que no reconoce. Entonces, cuando hablamos de un tejido o un órgano que es trasplantado, significa que están poniendo en el cuerpo de ese individuo un órgano que no es suyo. Y por lo tanto su sistema inmune no lo reconoce. Al no reconocerlo, lo va a atacar. Si a una persona le trasplantan un riñón, inmediatamente su sistema inmune va a atacar a ese riñón porque es algo extraño. Todas nuestras células, las propias, tienen en su superficie zonas de reconocimiento. Entonces, nuestro sistema inmune reconoce a las células de nuestros riñones y dice, estas sí las conozco, a estas no las toco porque las conozco como propias. Pero si entra un riñón extraño con otras zonas de reconocimiento diferentes de las de ese cuerpo, el sistema inmune inmediatamente dice, esto no lo conozco, lo tengo que atacar, es algo extraño que lo tengo que sacar del cuerpo y entonces ese órgano es rechazado. Hasta en las películas lo vemos, ¿no? Que
existe el riesgo en todo trasplante de un rechazo porque no se reconoce al órgano. Eso no sé si lo vamos a ver más adelante, creo que eso no está, está estudiado que solamente los parientes consanguíneos pueden donar órganos, en teoría, ¿no? Entonces, si alguien necesita un riñón, la opción más viable es que ese riñón se lo done su papá, su mamá o sus hermanos. Porque como son consanguíneos, son de la misma familia, entonces puede ser que se reconozca como propio, porque tiene las mismas zonas de reconocimiento. Pero, pues no siempre es fácil que la propia familia done el órgano, ¿no? Imagínate cuando estamos hablando de donación de un corazón, pues no, o sea, puede ser que tu mamá lo quiera donar, tu papá lo quiera donar o tu hermano, pero pues es el corazón, no le vamos a quitar el corazón a tu hermano para que te lo pongan a ti, ¿no? Entonces, no, hay ciertos órganos que sí se pueden donar, estando vivos, pues, las personas, pero siempre que sean parientes consanguíneos o que se haga una búsqueda, sabemos de los bancos de órganos, que se haga una búsqueda, se registra a la persona que necesita el órgano, se le registra en estos bancos mundiales de órganos hasta encontrar a alguien que tenga zonas de reconocimiento parecidas, para que entonces se le ponga el órgano y más o menos el sistema inmune lo reconozca como propio. Pero pues eso por supuesto que no es nada fácil, ¿no? Por eso hay listas enormes, listas de espera, hasta encontrar a alguien que tenga algo de cierto parecido en la estructura del órgano para que el sistema inmune no lo rechace. Y luego dice algunos ejemplos de desórdenes inmunológicos. Hay muchos, ¿no? Cuando el sistema inmune pues no funciona correctamente, y especialmente no funciona porque el sistema inmune es tan específico, tan específico, que es frágil, se puede en algún momento desorientar. Y cuando el sistema inmune se desorienta, entonces ya no reconoce las células propias de las extrañas. Es un mecanismo increíble que eso pueda ocurrir, que se vuelve en contra del cuerpo en lugar de que lo proteja. Es impresionante, pero es un sistema que está hecho para protegernos, pero puede ser que se invierta por malas señales, sobre todo malas señales que recibe el sistema inmune, y entonces en lugar de proteger, ataca. Y en esos casos está ahí el cáncer del sistema inmunológico. Eso significa que puede desarrollarse cáncer en cualquiera de los órganos del sistema inmunológico, el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, pueden desarrollar cáncer porque se reconocen como no propios, ¿no? También otros desórdenes son las enfermedades autoinmunológicas o autoinmunes, como la diabetes juvenil, la artritis reumatoide, la anemia, en donde lo mismo, el sistema inmune se desorienta y no reconoce como propio ciertas zonas del cuerpo y las ataca. Dice las enfermedades por complejos inmunológicos como la hepatitis viral y la malaria también pueden ser un desorden en donde se empieza a atacar al propio organismo. Y bueno, dice ahí, las enfermedades por inmunodeficiencia, y ahí el ejemplo clásico pues es el SIDA, ¿no? En donde el virus del SIDA ataca directamente al sistema inmune y
entonces la persona queda desprotegida contra cualquier agente agresor. Entonces, pues ese virus del SIDA, pues sí es bastante complicado porque destruye al sistema inmunológico de la persona y entonces la persona por cualquier infección, un catarro, una diarrea, cualquier infección, pues lo puede matar porque está totalmente desprotegido, ¿no? Su sistema inmune no responde. Ok, entonces, hablando de esos temas, aquí tenemos, dice, las reacciones inmunitarias anormales se dividen en 3 grupos. Cuando el sistema inmune falla, no funciona correctamente, hay 3 grupos de situaciones, patologías que se pueden presentar. Uno que se llama como tal la inmunodeficiencia, como en el SIDA, dice, se produce cuando la respuesta del sistema inmunitario a los antígenos es pobre. No hay defensa y entonces se favorece la enfermedad. El otro grupo de patologías son las que se conocen como las enfermedades autoinmunitarias o autoinmunes, y dice, se producen porque el sistema inmunitario da una respuesta exagerada a sustancias o tejidos normalmente presentes en nuestro organismo, o sea, que son propios del organismo, pero no se reconocen, y dice, actúa en su contra en lugar de defenderlo. Y ahí tenemos pues varios tipos de enfermedades, ¿no? El lupus eritematoso, la artritis reumatoide, son varias, el síndrome de Crohn, que es a nivel digestivo, todos esos son ejemplos de enfermedades autoinmunes. Y el otro grupo de patologías son las de la hipersensibilidad o alergia, cual le podemos llamar de las 2 maneras. Dice, son derivadas de una respuesta antigénica exagerada de nuestro sistema inmunitario ante sustancias que no tendrían por qué producir una reacción. ¿Cuántos millones de personas habremos en el mundo que podemos comer fresas y no nos pasa nada, ¿no? Entonces, esto ocurre solo en ciertos individuos donde su sistema inmune reacciona de una manera diferente y no reconoce a esas sustancias de las fresas, y entonces la persona manifiesta todos los síntomas de una alergia. Ok, bueno. Pues yo creo que ahí lo dejamos. O bueno, avancemos porque para mañana quedan todavía varias. Avancemos una más. A ver, aquí ya vamos a hablar ya en particular de cada uno de esos grupos de patologías, de enfermedades del sistema inmune. Entonces está primero la hipersensibilidad o alergia. Y bueno, ya lo dijimos, dice, se presenta como reacción ante agentes exógenos como el polvo, pólenes, alimentos, fármacos, agentes microbianos, en fin, puede ser una enorme lista de agentes externos que pueden producir estas alergias. Dice, también puede ocurrir ante agentes endógenos, que algo del cuerpo se reconoce como extraño en algún momento de la vida, ¿no? Dice, las respuestas inmunitarias en este caso se manifiestan desde leves y molestas, o sea, una persona que presenta esta hipersensibilidad o alergia puede tener síntomas muy leves, dice ahí, como el escozor, la rinitis, que les lagrimea el ojo, que les arden los ojos, y pueden haber hasta reacciones graves, que son el asma bronquial y el shock anafiláctico, en donde la persona ya va a ver seriamente comprometida su vida, porque cuando estamos hablando de un shock anafiláctico, significa que
al haber estado en contacto con ese agente que produce la alergia, los bronquios, las vías respiratorias se empiezan a cerrar en esa persona y pueden llegar a cerrarse a tal extremo que la persona puede morir por asfixia. Ese es el shock anafiláctico, ¿no? Entonces, la persona tiene que estar siempre preparada ante eso, inclusive los médicos, los que tratan eso son los alergólogos, ¿no? Ellos les advierten y les piden que la persona inclusive debe de portar una placa en donde diga a qué es alérgico para que en cualquier caso de urgencia los médicos puedan responder de inmediato. Si esa persona llega al hospital y se está asfixiando, bueno, el médico podrá ver en la placa que esa persona es alérgica a tal cosa y asumir que se está asfixiando porque estuvo en contacto con la sustancia que le produce la alergia para que el médico pueda sacarla del shock de manera inmediata. Imagínate que la persona llega al hospital y está ya en tal estado que ni siquiera puede hablar ni puede explicar que tiene una alergia o que estuvo en contacto con se llama el alergeno o la sustancia que produce la alergia, entonces el médico no va a saber ni qué hacer, ¿no? No va a saber ni qué es lo que está pasando. Entonces, por eso deben de estas personas de siempre ser cuidadosas de cargar esas placas colgadas, cargarlas en su bolsa, cargarlas en diferentes lugares para que todo mundo sepa y le pueda ayudar en un momento de crisis de gravedad, ¿no? Y luego dice, según su origen, estas reacciones se clasifican así, se llaman reacciones de hipersensibilidad y se clasifican en dos grupos. Unas que son inmediatas, que se conocen como del tipo 1, dice, están mediadas por histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, son las sustancias que se producen en ese momento, ¿no? Pero lo importante es que en esas reacciones inmediatas la persona va a presentar síntomas evidentes, va a haber edemas cutáneos, o sea, se le van a empezar a hacer ronchas o manchas rojas en la piel, va a haber rinitis, conjuntivitis, asma bronquial, la persona empieza a toser que no puede respirar bien y puede haber también las clásicas reacciones de la alergia alimenticia, que la persona tiene comezón, que se empieza a poner toda su piel roja, etc. O sea, la reacción se va a manifestar de inmediato, pero también puede haber hipersensibilidad del segundo grupo, que se dice es la mediada por anticuerpos, o sea, no se va a manifestar de inmediato, se conocen con los tipos de 2 al 4, que van en diferentes grados, y esas se van a manifestar de una manera más tardía, más lenta. Entonces, primero pueden ocurrir a través de transfusiones sanguíneas, puede ser que ocurran durante el desarrollo fetal, dice eritroblastosis fetal. Pueden algunos tipos de anemia que se llaman anemia hemolítica, donde el propio organismo empieza a romper los glóbulos rojos, por eso hemolítica, se rompe el glóbulo rojo. El lupus eritematoso, o sea, no, insisto, no se van a manifestar de inmediato, sino que la persona se va a enterar que está teniendo esta reacción de hipersensibilidad hasta tiempo después, ¿no? Y bueno, lo importante es que lo detecten a tiempo y lo puedan tratar, ¿no? Muy bien, ahí sí lo vamos a dejar y mañana ya, ahora sí, entramos a la farmacología ya para este grupo de alteraciones. Ok. Pues temas complejos, ¿no?
que a veces ni siquiera tenemos como la claridad de cómo ocurren, etcétera. Bueno, voy a pasar la lista. Diana Pellón, Presente, profe. Mayelín, Presente. ya. Rubet, Presente. Mabela Presente. y Leidiani. Listo. Presente, profe. Muy bien, pues mañana continuamos y mañana debemos de terminar este tema. Listo, mientras les comento el examen del viernes es sobre sistema endocrino para que ya vayan repasando los temas. Ujú. ¿Mm? Está bien, profe. Muy bien, pues que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Mañana. Bye.